Bueno, la primera persona que nos va a ilustrar con su sabiduría esta tarde es Esther Aparicio Rabanedo. Ella es gestora del patrimonio cultural, concretamente especializada en patrimonio industrial, y bueno, es una persona a la que yo le agradezco muchísimo porque gracias a ella y al equipo de trabajo que estaba con ella en ese momento, tenemos hoy en día en Ponferrada uno de los mejores museos, una de las mejores puestas en valor de ese patrimonio industrial en lo que es el Museo Nacional de la Energía. Un museo que emociona, que yo creo que es un poco lo que tiene que pasar en este tipo de museos, ¿no? Es un museo que tú llegas allí y lo que es el recorrido del museo te lo explican las personas que trabajaron allí en aquel momento, a través de unas pantallas con esas personas a tamaño real. Además son personas pues, que, bueno, tanto Esther como yo conocemos bien, ¿no? Y esto ayuda mucho a que la gente empatice cuando visita este museo y le dé mucho más valor a todo el trabajo que ahí se desarrolló. Entonces, bueno, aparte Esther es compañera en el grupo de patrimonio minero del Noroeste Ibérico, Industrial Arqueológico, en el que las dos estamos pues ahí un poco intentando poner en valor todo este patrimonio, pero a nivel un poco más en sentido territorial, abarcando lo que sería todo el noroeste, incluyendo el norte de Portugal. Y nada, sin más dilación, Esther, yo te dejo la palabra y que nos cuentes un poquito cómo llevasteis a cabo todo este proceso de puesta en valor de este museo, que si me permites el atrevimiento, para mí es una de las mejores musealizaciones en patrimonio industrial que yo he visto, me atrevería a decir, del mundo. Bueno, igual es orgullo ponferradino, pero no sé si se oye bien. Sí. No sé si... El micrófono no funciona, por eso que... no sé, si hay que darle algo, es que ya sé bastante inútil para estas cosas. Bueno, agradezco mucho todas estas loas que hace Laura acerca del proyecto y sobre todo agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para estar aquí y para aprender sobre todo, porque desconozco todo el mundo del Wolfram y es una oportunidad el poder estar aquí para mí y participar en este evento que ya les digo que me emociona que sigan existiendo proyectos de patrimonio cultural e industrial, porque es realmente una cierta batalla la que tenemos las personas que participamos de estos proyectos para que ciertamente se entienda como patrimonio todas estas infraestructuras. Y no solo las infraestructuras, sino las personas que hay detrás de todo esto, que en el fondo es lo que en realidad mueve nuestro trabajo y lo que particularmente a mí me emociona más, o sea, quién está detrás de esta tecnología y con qué personas se puede trabajar en los territorios para mejorar la vida de esos territorios con estos patrimonios. O sea, en el fondo al final las infraestructuras son una especie de excusa, digámoslo así, ¿no? De excusa para esa mejora de unas poblaciones y sobre todo también para reivindicar el trabajo y para reivindicar actividades que hasta hace bien poco pues, estaban, digamos, a veces hasta mal vistas, ¿no? Reivindicar sobre todo ese esfuerzo que ha hecho tanta gente y tantas generaciones y que nos han permitido llegar hasta aquí. Entonces, en ese sentido me puse a pensar, y voy a ver si soy rápida y cortarme, porque yo podría estar aquí esta mañana hablando de esto, ¿qué podría ser interesante para otros proyectos? Porque aquí venimos a hablar de un proyecto que no existe como Museo Nacional de la Energía, que empezó hace 14 años y que una de las cosas que yo tenía el objetivo esta tarde de traer aquí es qué cosas siguen vigentes de ese proyecto, que son cada vez más vigentes, afortunadamente, y que podemos rescatar como ejemplo para otros, ¿no? Y también podemos hablar de los fracasos, o sea, que se puede hablar de todo, porque un proyecto al final es un cúmulo de cosas.
cosas, ¿no? ¿Le voy dando aquí? A ver, miren, en este tipo de proyectos se empieza mucho por las infraestructuras, porque es como lo más monumental, las cosas que parece que tienen mucho más interés, pero realmente yo no creo que haya que empezar desde ahí. O sea, hay que empezar desde ver el territorio en el que estás, qué identidad tiene, de qué textura está hecho, y sobre todo trabajar estos proyectos, ya se lo decía antes, mucho centrados en las personas, mucho. Trabajar los proyectos centrados en las personas luego va permeabilizando cada cosa que vas haciendo, ¿no? Después tenemos aquí que ver muy bien los recursos y las temáticas que podemos utilizar, porque de la actividad concreta industrial que se trate, se pueden establecer muchos relatos que además pueden conectar mucho el pasado con el presente y con el futuro. O sea, ¿qué podemos aprender de estas actividades? ¿Qué podemos aprender? Y cómo de esas actividades podemos reformularlas en este presente y en el futuro. Entonces, desde ahí empezar a pensar y sobre todo también poner el acento en la revitalización social y económica. O sea, todo esto cómo puede ser sostenible y tractor de nuevas oportunidades, aunque sean con un impacto pequeño en los territorios que han tenido industria. Teniendo en cuenta además una doble vertiente, porque estamos en lo local, pero una ventaja que tiene nuestro patrimonio es que también puede conectarse con lo global, porque la industria son procesos, con lo cual hay proyectos en otros sitios con los que nosotros podemos hacer vinculación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos quedamos muy centrados en lo que tenemos en pequeñito y nos quedamos como muy aislados y necesitamos generar alianzas con otros que también están trabajando en estas mismas cosas. Entonces, un poco desde ahí, muy resumidamente, es que empieza este proyecto. Este proyecto empieza por arriba, empieza por un mandato gubernamental, pero con mucha libertad en el proyecto técnico para iniciarlo como quisiéramos. En realidad, al final, a veces pasa esto, ¿no? La política decide que quiere hacer algo, pero luego hacerlo y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Y en este sentido esto es un reto, porque este caso concreto es crear un museo nacional en un entorno muy pequeño, para un museo nacional, muy en la periferia, muy lejos de los grandes puntos tractores de turismo. Entonces, todas esas cosas tienes que tenerlas en cuenta cuando desarrollas un proyecto de esta envergadura para que vaya siendo muy equilibrado el propio proyecto, sin pasarse, pero muy equilibrado. En este sentido, hay todo un pensamiento detrás. Con esto, ¿qué les digo? Que cuando se hacen proyectos relacionados con territorio, es muy importante ir haciendo actividades, pero también planificar y pensar hacia dónde queremos ir. Porque si no, es muy probable que terminemos en cualquier sitio. Aunque luego tengamos que cambiar las cosas, pero es muy importante establecer la visión. Y muchas veces pecamos de activismo y pensamos que lo de pensar no tiene rédito. Y tiene mucho, porque eso va haciendo que la estructura del proyecto vaya siendo muy sólida. Y esto es una de las cosas que hay que buscar en este tipo de proyectos, porque son proyectos de envergadura. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? En ese sentido, uno de los hilos conductores de este proyecto era tener muy claro que el patrimonio industrial es un proceso que no está normalmente centrado en un punto concreto, que suele abarcar un territorio más grande, y en ese sentido se van creando como redes. O sea, en el fondo estamos hablando de ir conectando elementos. Como pensar en un territorio y ir conectando elementos. En el caso del proyecto del Museo Nacional de la Energía, los proyectos estaban pensados como en círculos, digámoslo así. No todos tenían el mismo nivel de implicación, ¿no? Pensado como, no por supuesto a 4 años, no. Esto es una visión de ir construyendo el futuro, irlo construyendo poco a poco, ¿no?
En ese sentido teníamos una visión de crear el museo con un sentido de paisaje cultural, porque claramente se daban las circunstancias, y ahora les explico por qué. O sea, teníamos un foco central en Ponferrada y unas comarcas que podían sustentar un museo de la energía. Si el mandato gubernamental hubiese sido montar un museo de moda, pues realmente no hubiésemos podido conectar con el entorno, pero la identidad del lugar nos daba mucha potencia para que el museo tuviese mucha más presencia, digámoslo así. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque seguramente, como saben ustedes, Ponferrada tiene un pasado minero y energético muy potente, y concretamente en esa zona, cuando esto suele pasar siempre, cuando en las ciudades industriales las industrias se van, lo que suelen dejar es una especie de brecha enorme en la propia ciudad, que es muy difícil de coser. Y esto es un poco lo que le ha pasado a esta ciudad. Cuando Endesa y la MSP se van, estas centrales térmicas se van, pues la propia ciudad se queda con una especie de descampado que no sabe qué hacer con esas grandes infraestructuras y espacios de la ciudad. Y es sobre esta zona que nosotros empezamos a trabajar. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Desde el propio territorio, no pensando, mira, una de las cosas que más le costó a este equipo es tratar de argumentar que la potencia estaba en el territorio, porque en esa misma época se estaban desarrollando grandísimos proyectos de arquitectos muy reconocidos en muchos sitios de España, era una época de boom económico, y el hablar de paisaje cultural y el hablar de territorio y hablar de la potencia del patrimonio industrial, pues no vendía mucho, entre comillas, ¿no? Entonces, pero nosotros pensamos que aquí teníamos un gran valor. ¿Por qué? Porque miren, esta es la zona de intervención, que es una zona, no me puedo levantar, pero vamos, ahí tenemos desde la central térmica de Ponferrada, de Compostilla, que es muy simbólica porque es la primera que montó Endesa. Después, en la posguerra española, ahí nació Endesa, y esos simbolismos hay que irlos cogiendo en los proyectos. O sea, no son una cosa neutra. Es muy importante saber qué carga simbólica tienen los espacios. Entonces, desde ahí hasta la central térmica de la MSP, la minerosiderúrgica de Ponferrada, que está más abajo, toda la margen del río Sil, que eso es energía pura, con toda la fuente del azufre, hay una central hidráulica allá arriba, en la parte de allá arriba, el poblado de trabajadores de Endesa, el parque de carbones. O sea, con esto que les quiero decir, que ahí hay un paisaje cultural que bien trabajado podría tener mucha potencia. Una de las opciones podría haber sido arrasar con todo y montar un centro moderno, pero nuestra apuesta fue utilizar este patrimonio para crear a su vez también patrimonio moderno, porque donde estaba la montaña de carbón se colocaba lo que nosotros llamábamos el bosque del carbonífero, que era una edificación nueva. Bueno, no me voy a extender mucho. Bueno, y ahora mismo no es nada, es un aparcamiento, o sea, un aparcamiento de superficie. Entonces, estos espacios degradados, la idea fue esta. Es una forma de trabajar, digamos, que tiene su complejidad, porque al propio paisaje, saben ustedes que el paisaje va teniendo como capas. Entonces, el propio paisaje era trabajado ¿para qué? No para fosilizarlo, haciendo una loa al paisaje industrial, sino para que hiciese parte de la ciudad. Y de hecho trabajamos mucho para convertir este espacio en un espacio realmente donde convivía este museo con zonas verdes, equipamientos para la ciudad. O sea, aquí había un desarrollo urbanístico que la propia ciudad quería hacer, y lo que tuvimos que hacer es conseguir que se integrasen todas las cosas, ¿no? Con esto que les digo, que el patrimonio industrial no tiene por qué ser algo que va en contra de los tiempos, ni no,
se puede integrar perfectamente en las lógicas territoriales. Otra cosa es que es complejo, eso no se lo voy a negar. Pero aquí hay elementos digamos, del pasado, del presente y también muy contemporáneos de futuro, ¿no? Dentro de este propio proyecto. Pensando en dos cosas. ¿Se acuerdan que les decía antes? El tema es que el museo tenía que estar muy pensado para las personas. ¿Para qué personas? Pensábamos en los visitantes, pero también en la población, que esto es una cosa que no, digamos, que a veces se obvia. Se piensa mucho en turismo, y la población, ¿qué? Pues de lo que se trataba era de generar equipamientos para la propia población. Y la idea era que a medida que se fuese construyendo el proyecto, la gente se hiciese con los espacios, digámoslo así. Hay una manera de hacer grandísimos museos que acotan los espacios y parece que esos espacios son solo para los visitantes del museo. Este museo estaba pensado de otra manera, por eso la idea era hacer aquí un parque museo, donde se van mezclando todos los usos, desde las viviendas hasta los usos museísticos, ¿no? Como les digo, esta era la sede central del Museo Beck. Seguramente pasará aquí. Yo desconozco cómo es el territorio del Wolfram, pero hay grandísimas infraestructuras que son tan monumentales que hay que colocarlas a favor del propio proyecto, no necesariamente haciendo enormes inversiones, porque no se trata de reconstruir. Ven que aquí en la nave de Calderas no queda ni la cubierta. No se trata de reconstruir, se trata de potenciar lo que hay muchas veces. Entonces, desde ahí es utilizar lo que tienes para generar oportunidades. Como les decía, se creó un proyecto nuevo que era este, porque en aquel entonces se hablaba mucho de imagen de marca y que hay que crear la marca de ciudad y la imagen de marca. Y nosotros pensábamos que la imagen de marca era todo ese territorio, pero que si tenía que haber algo singular, una de las singularidades tenía que ser esta. O sea, crear en la montaña de carbón un bosque del carbonífero con plantas que son las que han creado el carbón, era una metáfora que nos parecía muy interesante y además nos permitía hacer una cosa que era ser rigurosamente científicos. O sea, este museo es un museo pensado desde un punto muy riguroso, pero eso no quita con que tengas una vertiente muy, digamos, atractiva también. Estas plantas son las únicas del mundo que se conservan en relación a... que son familiares, digamos, de las plantas con las que se creó el carbón. Este es el museo que está ahora mismo en marcha. Este es lo que nosotros llamábamos, dentro del territorio de la comarca del Bierzo, sería como la entrada a esa comarca. Por eso es un museo muy dedicado a la parte local y por eso es un museo que pretendidamente no solamente, esto es una central térmica, no solamente habla de cómo se genera la electricidad, si es que hay una voluntad explícita de que las personas que han participado en esto estuvieran presentes en el museo. Por eso había una labor que se veía poco, con unos compañeros que se pasaban el día hablando con las personas de los pueblos, porque para mí eso era fundamental, o sea, el hecho de que cada vez más personas estuviesen apoyando este proyecto, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿la idea cuál era? La idea era, digamos, esto es lo que se llama, y esto es lo que se hace mucho en patrimonio industrial, muchísimo, que es una musealización in situ. O sea, esto no es llenar un museo de cosas, sino todos los elementos que existen, potenciarlos. No se trata de llenarlos de carteles, no se trata sino hacer al visitante un poco partícipe de cómo podría ser ese ambiente de trabajo. Cómo podría ser, que es una quimera, porque dense cuenta de que esta nave de Calderas estaba pensada para liberar calor, porque aquí el calor era insoportable, solo podemos recrearlo. Pero sí la ambientación.
Entonces aquí hay mucho trabajo, por una parte de arqueología industrial y por otra parte de rehabilitación muy fidedigna de los materiales y de las ambientaciones, con iluminarias, por ejemplo, que están colocadas en el mismo lugar que estaban colocadas entonces. O sea, digamos que hay toda una labor aquí de mucha documentación para que, digamos, las cosas se parezcan a lo que eran y para que las personas hagan un viaje a aquel lugar, ¿no? De alguna manera potenciando esto, ¿no? Preservando ese espíritu y haciendo otra cosa que es importante en patrimonio industrial, que es el uso de los sentidos para crear experiencias. O sea, yo les diría que nadie va a un museo a leer carteles y carteles y carteles. Tenemos que tener muy claro esto, que el cansancio del visitante a la hora de leer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir creando experiencias? Y en eso los espacios industriales son muy agradecidos, porque como son tan singulares, podemos crear determinados puntos. Por ejemplo, en este caso, con la máquina del ferrocarril, se creó como si se pusiese en marcha la maquinaria, ¿no? Y aquí, ¿quiénes eran nuestros técnicos referencia? Los maquinistas, que por cierto, tenían grandes debates con los museógrafos, los que hacían esto, porque no conseguíamos el sonido exacto, no lo conseguíamos, ellos lo tenían en la cabeza y nosotros no conseguíamos el sonido exacto de lo que hacía una máquina de ferrocarril cuando se pone en marcha. Entonces, hasta que no conseguimos los efectos del vapor, todo, no fue posible seguir adelante con el proyecto. Trabajaron mucho en esa parte, igual que también se trabajó mucho el tema del olor. Los espacios industriales huelen, esos olores no hay que neutralizarlos, o sea, precisamente esto nos traslada también como visitantes a un mundo. Entonces eso, lejos de ocultarlo, hay que potenciarlo muchas veces, ¿no? Y esto también hubo que trabajarlo con las personas que trabajaron en este lugar. ¿Cómo vamos de tiempo? Que a ver si me paso. Fíjense, las personas, estamos en la técnica, pero las personas son lo importante. Tenemos que humanizar este patrimonio, porque si no parece que solamente estamos hablando de grandes infraestructuras. Y esa humanidad se la dan los relatos, y ficcionar los relatos, no sé, cada proyecto es diferente, pero las personas tienen que estar. Esto es un poco lo que les quiero trasladar. Y en este caso concreto, bueno, como la parte de las mujeres mineras es menos conocido, pues bueno, ellas también, había toda clase de personas, hay toda clase de personas a lo largo del museo. La idea es que te acompañen. La idea es que te acompañen como si estuviesen allí. Ya nos gustaría que pudiesen estar siempre, ¿no? Pero como si estuviesen allí. Y la idea es que sus relatos no sean nada científicos, o sea, que sea su vivencia. Los relatos científicos también están en el museo, pero la vivencia de las personas va acompañando todo esto. Y estas mujeres, por ejemplo, para mí son las estrellas de este museo. La gente se muere de risa con ellas y con las cosas que cuentan. Y realmente es que es todo tan auténtico, es como, ¿cómo les diría yo? Hay tan poco filtro aquí. Es como nosotros, sentíamos que éramos depositarios de la memoria oral de estas personas, pero no era nuestro museo, porque la idea es desarrollar los museos con las personas. Fíjense la diferencia que hay entre hablar de para las personas o con las personas. Y esto es un matiz que es importante, porque también es un reto. Por otro lado, teníamos toda la parte de las comarcas que nos podían dar mucha potencia al propio proyecto, porque tienes que tener, como les decía antes, una mirada puesta fuera del territorio. A ver cómo puedes hacer esto para que aquello tenga una viabilidad. Con lo cual, como las comarcas también acompañaban, uno de los conceptos que se utilizó aquí es el concepto de territorio museo. Los territorios museos son territorios
que están vertebrados por un eje temático. Es que hay algo concretamente que en ese sitio ha sido tan importante que entonces puedes desarrollar muchos relatos basándote en ese tema. Como las comarcas del Bierzo y de la Ciana están tan centradas en el tema energético y minero, tanto es así que venimos desde los romanos y llegado hasta aquí, pues se podía hacer una cantidad de relatos muy interesantes acerca del tema de la energía. ¿Para qué? Para empezar a que se pensase en esas comarcas como territorios de la energía. Esto tiene también su implicación comercial incluso, o sea, territorios de la energía donde con microproyectos mucho más pequeños, no todo tienen que ser grandes proyectos, ¿eh? Puede haber preciosos proyectos pequeños, o sea, no todo tienen que ser grandísimas cosas. Lo que sí que tiene que estar son bien planteadas, eso sí, pero no hay, yo siempre digo, no hay proyecto pequeño, ¿eh? Entonces, en esos paisajes, que vuelve a haber un concepto muy de paisaje cultural industrial, se podían hacer intervenciones concretas en determinados sitios. Por ejemplo, lo que hay arriba es Fabero y abajo también. ¿Para qué? Para que el visitante pueda interpretar aquello que está viendo, porque en aquel momento todavía existían minas y en aquel momento todavía quedaban centrales térmicas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista era interesante que los visitantes pudiesen ver incluso actividad en persona, quiero decir, un territorio funcionando con esa actividad. Entonces, en este sentido, ¿qué les diría yo? Pues que un territorio, un museo, no entienda el territorio museo como que hay que ir poniendo museos en todas partes. Vamos, eso sería... sino en que las personas que van a ese territorio estén entendiendo ese paisaje que están viendo. Esto es importante, por eso la interpretación aquí, la interpretación patrimonial es fundamental, ¿no? Y hoy en día se puede hacer con muchos temas tecnológicos como realidades aumentadas, en fin, se puede hacer de muchas formas. En este sentido, otra cosa interesante era que los proyectos tuvieran que ver con la identidad local, para diferenciarse, que tuvieran que ver con eso. Además, como teníamos la suerte de que se estaban desarrollando proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el campo energético, la idea era todos esos proyectos punteros poderlos divulgar a través del museo. Y allí ir generando diferentes productos, o sea, en coordinación con muchos agentes. Lo que les quiero decir es que aquí la idea es ir tejiendo una red, porque uno de los problemas que suelen tener estos proyectos es lo que les decía antes, quedarse aislados, hacer tus proyectos tú contigo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál era el reto? Crear ese sistema de gestión, porque en esto España necesita avanzar muchísimo, por no decir todo. O sea, nos dedicamos a hacer pequeños proyectos cada uno con el suyo, y lo que necesitamos es que los territorios tengan sistemas integrados de gestión. ¿Para qué? Para compartir recursos, para compartir experiencias, porque no podemos tener en cada territorio pequeñito pues determinados recursos. ¿Qué nos pasa muchas veces? ¿Por qué muchos de estos sitios están cerrados? Porque no podemos mantener personal, porque no podemos hacer esto, no podemos... Necesitamos sistemas más amplios de gestión. Si queréis hablamos luego de esto. Y en este sentido, el Museo Nacional trataba de ir generando, a la vez que las infraestructuras, a la vez que todo el tema de la memoria oral, ir generando un sistema de gestión que fuese integrando esos pequeños proyectos. En este sentido, había una parte superior que tenía mucho que ver con, vale, sí, pero estamos creando un museo nacional. Esto no es un museo para Ponferrada. ¿Qué significa un museo nacional en un estado que está descentralizado? ¿Qué significa? ¿Cómo nos vamos a relacionar? O sea,
¿tiene sentido que un museo nacional esté solo en un lugar? ¿O tiene sentido que un museo nacional, en relación con las comunidades autónomas, vaya desarrollando proyectos en cada comunidad relacionados con la energía, ¿no? Y esto eran cosas que estaban encima de la mesa, ¿no? ¿Qué tiene sentido hacer? Y además, relacionarte con el mundo internacional. Esto era fundamental también, y esto había que irlo haciendo a la vez que se hacían. Como ven, hay que ir como haciendo diferentes proyectos en diferentes escalas, ¿no? Y en el ámbito internacional se trataba de colaborar con los mejores centros del mundo para tener la información más actualizada. Vale. Como les decía, muy importante, esto del sistema integrado de gestión para mí es el reto número 1, porque nos permite crear proyectos interdisciplinares, generar sinergias con otros y planificar y compartir recursos. Segundo reto, que me parece, vamos, de esto se podrían hacer millones de jornadas. No podemos, los técnicos en patrimonio, no podemos desarrollar los proyectos de espaldas a la sociedad en la que están. Por lo tanto, esta participación social, y lo emocionante de esto es que están ustedes hoy aquí, es que no se pueden hacer los proyectos por encima de las personas. Y en ese sentido, pues este proyecto fue desarrollando diferentes estrategias para que desde el primer momento ir incorporando a la gente del territorio al propio proyecto, ¿no? No tenemos tiempo, esto era un vídeo sobre una de las estrategias de cómo ir generando ese interés, donde aparecen personas de todos los ámbitos de la actividad, hablando de cómo les gustaría que fuese su museo, qué les gustaría que hubiese ahí, cómo lo veían ellos. Y por último les digo, este tipo de proyectos es un poco como un malabarista, porque si en un proyecto un malabarista está con las 5 bolas en el aire porque tiene que pensar en plazos, en tiempos, en calidades, en las personas, en tal, cuando ya esto se convierte en un programa, que por eso me ha llamado la atención lo que has dicho antes, los objetivos se van ampliando y empieza a ser un programa, ya no es un malabarista con 5 bolas, es 5 malabaristas que se van lanzando las bolas los unos a los otros, ¿no? Si cuando eso empieza a pasar no tenemos planificación, no tenemos una visión de hacia dónde queremos ir, por más que luego la cambiemos, pues lo que puede pasar es que podemos terminar en cualquier sitio o que los proyectos se van como desproveyendo de identidad, digámoslo así. Entonces, hombre, ¿qué les desearía yo a este proyecto? Pues que sean unos malabaristas, que tengan planificación, que tengan visión y que con esa visión vayan construyendo a largo plazo, pero paso a paso también se consiguen cosas, ¿no? En el caso del Museo Nacional de la Energía hay una parte que está y otra que no, pero conceptualmente todos esos conceptos, estos y otros muchos que siguen estando vigentes, con lo cual, ¿qué es lo que a mí me alegra? Pues que cada vez más se habla de estas cosas y que cada vez más todos esos planteamientos siguen hoy en día teniendo sus frutos. Y a los proyectos siempre les pasan cosas, o sea que, aunque ustedes consigan la mitad de lo que se proponían, ya será muchísimo y ya será un camino que seguro que merece la pena recorrer. Entonces, les agradezco la atención. Muchas gracias, Esther. Creo que puede ser para ti un motivo de orgullo el hecho de que hoy en día este espacio en Ponferrada sea un sitio de esparcimiento social donde la gente pues tiene un lugar para tomarse algo, para dar un paseo, No os hago un inciso con eso. Una de las polémicas más grandes era cómo vais a hacer ese museo y no ponerle paredes alrededor. ¿Cómo es posible que tengamos este espacio tan desprotegido? Y entonces una de las cosas por lo que nosotros apostamos es que ese tenía que ser un espacio para los ciudadanos de la ciudad, que no podía tener paredes y que además
se iba a proteger precisamente porque la gente lo iba a usar. Entonces esto se puede plantear muchas veces, el hecho de que a veces da miedo ir generando espacios para la población local, pero yo creo que es un error. En fin, que les agradezco mucho la atención. Pero agradecemos nosotros.